Ok, iglesia, vamos a continuar con la serie La Cruz en el Evangelio, que hemos estado predicando. Ya tenemos varios domingos de estar predicando este tema. Esta serie sobre la cruz en el Evangelio, un tema, creo yo, muy importante que la iglesia debe de aprender, debe de conocer. Y para los que anotan la palabra, para los que anotan la enseñanza, el tema de hoy, tema número 5 de esta serie, la cruz en el Evangelio, el tema de hoy es la cruz, el propósito divino. La cruz, propósito divino o el propósito divino. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Para iniciar, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. 1 de Pedro 1, versículos 19 y 20. ¿Me dicen amén, iglesia? Ok, lo tenemos. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice la Biblia, viene hablando sobre Cristo y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 dice: ya destinado, oiga esta palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros o por amor de nosotros. Hermanos, en este pasaje, en estas dos citas bíblicas, la Biblia dice que Cristo estaba, de alguna manera, ya Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que Él viniera a morir en una cruz. Hermanos, la obra de la cruz no fue casualidad. La obra de la cruz, hermanos, no fue un accidente. La obra de la cruz fue un propósito de Dios desde antes de que Él formara el cielo y la tierra, y aún más, antes de que Dios pusiera a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Iglesia, ya Dios tenía el propósito de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Hermanos, porque primeramente ya habíamos estudiado lo que es Dios, y es que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, hermanos. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, hermanos, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Si Dios no hubiera sabido que Adán y Eva iban a pecar, meramente Dios no sería Dios. Imagínense, vamos a ponernos por un momento a pensar de que Dios no sabía, y Él pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y Él les dice: oiga, ustedes pueden disfrutar, comer todo lo que ustedes quieran, pero solamente no coman de ese fruto prohibido. Y que en ese momento Adán y Eva pecaron, Dios diga: ahora sí, ¿ahora qué hago? ¿Qué tortas se jalaron estos? ¿Ahora qué hago? Ahora estos desobedecieron, ¿ahora qué hago yo? ¿Usted se imagina ver a Dios preocupado por ver qué hacía ahora que Adán y Eva habían pecado? Yo no puedo imaginármelo. ¿Por qué? Porque si Dios se preocupara por eso, Dios dejaría de ser Dios. Él es Dios, Él es el Señor, Él todo lo sabe. Él creó todas las cosas, y dice la palabra que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía de antemano lo que iba a suceder, y por eso la cruz siempre fue el plan de redención preparado por Dios para el mundo. Oigan esto, la cruz siempre fue el plan de redención preparado por Dios para el mundo. Dios, en su omnisciencia y en su soberanía, ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por lo cual ya la cruz estaba en el propósito eterno de Dios para salvar al hombre de su pecado y restaurar su relación con el hombre. Ya la cruz estaba, hermanos, en el corazón de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 45.
Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 45. Lucas capítulo 24, del 44 al 45. ¿Lo tenemos, iglesia? Lucas capítulo 24 del 44 al 45 dice la palabra. Dice, y él les dijo: estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que era necesario, oigan esto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, es interesante cómo Jesús mismo entendía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él. Él sabía, desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo sabía que él tenía que venir a morir en una cruz para traer salvación sobre el hombre. Ya Cristo lo sabía. Tal vez el pueblo de Israel no lo sabía o no lo entendía, hermanos, pero Cristo sí lo sabía. Cristo sí lo entendía. Él entendía esto de una forma maravillosa, porque hemos estudiado donde la Biblia dice que Cristo también es Dios, y Él lo sabía. Amén. Eric, ¿usted me puede prestar un toque los apuntes suyos, porfa? No, es que no la pasé toda. Tenga, llévese esta. Ok. Jesús es muy claro, iglesia, donde Él entendía el propósito de Él. Él le decía a los discípulos a qué había venido Cristo, hermanos. La cruz era un propósito de Dios. Vamos a ver a través, es la misma. Vamos a ver a través de la historia, iglesia, vamos a ver a través de la historia de la Biblia, vamos a ver cómo la cruz era un propósito divino desde el principio de la creación de Dios. O desde el principio que Dios establece, hermanos, que Dios pone a Adán y Eva, siempre la cruz fue el propósito de Dios, siempre, absolutamente siempre. Él nunca dejó de lado la cruz. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Yo no sé en cuántas de las Biblias de ustedes este Génesis 3:15 está en rojo. ¿Hay alguien que tenga aquí alguna Biblia que Génesis 3:15 esté en rojo? Ok. Génesis 3:15 aparece en rojo porque Génesis 3:15, los que tienen Biblia de estudio, hermano, todo lo que usted encuentre en rojo en el Antiguo Testamento se conoce como profecías mesiánicas. Todo lo que usted encuentre en rojo en el Antiguo Testamento se conocen como profecías mesiánicas. Génesis 3:15 aparece en rojo porque Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica que se hace. ¿Qué significa profecía mesiánica? Que hablaba de Cristo. En este caso, de Cristo, ¿en qué sentido? Hablaba de Cristo en relación a la muerte de Cristo, a la cruz de Cristo. En Génesis 3:15 lo que habla, o Génesis 3, es la desobediencia del hombre, de lo que se conoce como la caída. El hombre peca delante de Dios. El hombre falla delante de Dios, el hombre peca delante de Dios, y de ahí viene la separación de Dios con el hombre. Pero viene también la primera profecía mesiánica, y vamos a leerla. Y esta profecía mesiánica dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, que calcañar significa talón. Aquí viene hablando, esta profecía viene hablando de la muerte de Cristo.
de cómo Satanás, él creyó que a la hora de matar al Mesías, al Hijo de Dios, o ir a morir en una cruz, él había vencido. Pero fue todo lo contrario, el que venció en la cruz fue Cristo por nosotros. Amén. Entonces, por eso viene la primera profecía mesiánica que apuntaba a la obra de Cristo, a lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Dice, Cristo hirió a Satanás fatalmente con su victoria en la cruz, haciendo posible la redención de los pecadores. La herida del calcañar se refiere a la crucifixión y otros sufrimientos que Cristo, a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir en la raza humana. Es la primera vez en la Biblia donde se registra la cruz, donde la Biblia habla de la cruz de Cristo, de que el propósito de Dios era la cruz de Cristo desde el mismo momento de que el hombre peca delante de Dios. Amén. Hay otro pasaje, vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis 22. Génesis 22. Y vamos a ver aquí, hermanos, una historia, que esta historia la vimos la semana pasada un poco, donde esta historia de Abraham apuntaba nuevamente a la muerte de Cristo. Apuntaba a la cruz de Cristo. Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Leemos, iglesia, dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y vio el lugar de lejos, 5, sí, es que me brinqué, iba a decir 1, 2 y 6, 14, pero no importa. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y eso lo vimos la semana pasada. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo en este caso. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, la palabra es Jehová proveerá, Jehová jiré. Jehová proveerá, ¿qué era lo que Jehová iba a proveer? Un cordero. Un cordero para el sacrificio, un cordero para que fuera degollado. Ese cordero tipificaba ¿a quién? A Cristo.
Hoy mucha gente toma este pasaje, y yo he hablado sobre esto, donde hablan de Jehová Jireh y le ponen el nombre a una tienda, hermanos, pensando que Jehová Jireh es para simplemente como Dios va a proveer, pero va a proveer económicamente. Pero ahí la palabra es, Jehová proveerá un cordero. ¿Cuál cordero era? Cristo. Hermanos, vemos en este pasaje el paralelo que hay entre el cordero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac. Un cordero sustituto de Isaac, que lo vimos la semana pasada. Cristo es el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Dice, y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Mientras que Dios detuvo a Abraham, oigan esto, para que no sacrificara a su hijo, Dios no libró a su propio Hijo Jesús de morir en la cruz. En Moriah, el Señor provee un cordero. En el Calvario, el Señor provee a su Hijo unigénito en provisión por la culpa de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecemos o merecíamos en su lugar y darnos vida eterna. Este pasaje, hermanos, de esta historia de Abraham apuntaba a la cruz de Cristo también. Yo no sé si ustedes pueden ver la cruz en la historia de la iglesia, la cruz en la historia del pueblo de Israel, en este caso más bien. La cruz siempre estuvo ahí. Todo lo que ellos hacían apuntaba hacia la cruz de Cristo. En San Juan capítulo 3, versículo 16, hermanos, uno de los pasajes más conocidos para evangelizar, la palabra dice, y vamos a leerlo, San Juan 3:16, dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Abraham ofreciendo a su Hijo para ser sacrificado. Eso apuntaba a la obra que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario y cómo Él provee un cordero, y ese cordero representaba también a Cristo que iba a ser degollado. Y lo vimos la semana pasada, hermanos, y lo recalco, la Biblia dice que Él fue voluntariamente. Y es interesante estudiar y ver cómo Isaac tenía alrededor de entre 15 y 21 años de edad. Hermanos, y cómo Isaac, siendo de edad entre 15 y 21 años de edad, cómo él, de una forma dócil, él permite que su padre le eche la carga de leña al hombro. Y todavía más cuando él llega y él le dice que tiene que sacrificarlo, como Isaac simplemente permite que su padre le amarre, le acueste, sin poner resistencia. Ahora imagínense el corazón de Abraham. Era su único hijo. Vean a su hijo de una forma voluntaria entregando su vida. Y vean al padre dispuesto a sacrificar a su hijo. La cruz estaba ahí. Isaac no pone resistencia y él permite que su padre le amarre, porque recuerde que hacían un montón de piedras para poder sacrificar el cordero, el animal que ellos sacrificaban, y él lo tiende amarrado y él levanta el cuchillo para degollar a su hijo, matar a su hijo. Y yo le hago a usted la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a sacrificar a su hijo? Lo que más amamos nosotros en la vida es nuestros hijos. Abraham estuvo dispuesto, y eso tipificaba a Cristo, dispuesto a dar a su hijo en una cruz, para ser sacrificado por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, iglesia. Él provee el cordero. Todo apuntaba a la obra de Cristo hecha. Vamos a Números capítulo 21 del 4 al 9. Números capítulo 21.
Números 21, del 4 al 9. Me dicen amén. Vamos a ver aquí una historia, hermanos, una historia hermosa, interesante también en el pueblo de Israel, que apuntaban también a la cruz de Cristo. Números capítulo 21, del 4 al 9. La serpiente de bronce, en este caso el pueblo de Israel se queja contra Dios, Dios se enoja con el pueblo de Israel y Dios permite que vayan unas serpientes ardientes, dice, y eran serpientes venenosas en este caso, que mordían o picaban, no sé cómo. Hay gente que dice que las culebras pican, pero realmente debe ser que muerden, ¿verdad? Una culebra muerde, pero nosotros decimos que una culebra me picó, o cuando lo pica una culebra, pero la culebra no pica. La culebra muerde, ¿verdad? En este caso, estas serpientes que eran venenosas mordían al pueblo de Israel, y al morder el pueblo de Israel, estas serpientes empezaban a morir. Las personas empezaban a morir. Las personas empezaban a morir, y entonces vea lo que tiene que hacer, o lo que Dios le ordena a Moisés que haga para que las personas tengan vida. Vamos a ver Números capítulo 21, del 4 al 9, dice la palabra. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, el Señor le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce y que la levante en un asta. Era ponerla en alto, levantarla, para que el pueblo de Israel pudiera ver aquella serpiente de bronce después de que les habían mordido las serpientes, para que ellos no murieran. Si ellos podían ver la serpiente, ellos iban a tener vida. Y es interesante porque todo esto que aconteció también apuntaba a Cristo, apuntaba al sacrificio de Cristo. Vamos a verlo en San Juan capítulo 3, del 14 al 15. San Juan capítulo 3, del 14 al 15. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oigan esta palabra, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, desde ahí también lo que a ellos les pasó en el desierto apuntaba a la muerte de Cristo. Cristo iba a morir, iba a ir a una cruz a sufrir la muerte, pero cuando nosotros, o toda aquella persona que ve a Cristo crucificado, pero no solamente crucificado, muerto, sino resucitado, vamos a tener vida eterna, a los que creemos en eso. Amén, iglesia. Todo apuntaba, la historia bíblica apuntaba a Cristo. La historia bíblica apuntaba a lo que ellos hacían, era representativo de la muerte de Cristo. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ir a Isaías 53.
Isaías 53, un pasaje muy conocido. Los profetas. Recuerden que empezamos leyendo donde el Señor le habla a los discípulos y dice que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de Él. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya vimos la ley. Ya vimos la ley de Moisés, vimos Números, vimos Génesis, eso era parte de la ley. Ahí estaba y toda esa ley apuntaba a Cristo. Ahora vamos a ver la parte de los profetas, en este caso el profeta Isaías. Isaías el profeta en el capítulo 55, él habla también de la muerte de Cristo. Y vamos a verlo, Isaías 53, gracias. Isaías 53, y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 7, dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él. Esa profecía hablaba del siervo sufriente de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, la gente se burlaba de ver a Cristo. Era un pedazo literalmente de carne humana clavado en esa cruz. Y se acuerdan cuando vimos y les presenté en videoín cómo era que ellos los crucificaban, desnudos, donde le pasaban un clavo por los tobillos y eran exhibidos públicamente para la vergüenza al pueblo. Este es Cristo. Seguimos leyendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado. Fuimos sanados, curados del pecado en Cristo. Versículo 6: mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, este pasaje de Isaías habla de la muerte de Cristo y lo representa como un cordero. El cordero que ellos, recuerden, ellos hacían sacrificios siempre. Tenían que degollar un animal, matar un animal, descuartizar un animal y derramar la sangre para el perdón de sus pecados. Y ahora el profeta está hablando de cómo iba a morir Cristo. Ellos no entendían. Y lo vimos también como el pueblo de Israel. El problema es que ellos hacían los sacrificios y ellos no entendieron en su mente y mucho menos en su corazón lo que ellos estaban haciendo representaba lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Vimos en la palabra como en Isaías también el Señor dice: estoy hastiado, estoy cansado de los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque esos sacrificios solamente era pasajero, mientras que Cristo fue una vez y para siempre el sacrificio, hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero aún en Isaías hablaba de la muerte de Cristo. Los profetas hablaban, habían profecías sobre el sufrimiento de Él también. Vamos a ir ahora a la parte de los salmos también. Hay salmos conocidos como salmos mesiánicos. Y vamos a ver de algunas cosas que estos salmos nos hablan en relación a la venida de Cristo también. A la venida y a la muerte de Cristo en este caso. Por eso lo que estamos viendo hoy, el tema es
la cruz el propósito eterno. Siempre estuvo la cruz en el propósito de Dios. Vamos a ir al Salmo 16:10. Salmo 16:10. Salmo 16, versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Salmo 16:10 dice la palabra. No sé si algunos lo tienen en rojo también. Dice 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué viene hablando este salmo? Viene hablando de la resurrección de Cristo. Este salmo habla de la muerte y de la resurrección de Cristo también. Los salmos hablaban de esto también. Apuntaban hacia la cruz de Cristo. Vamos a ver el Salmo 22, versículo 1 y versículos 7 y 8. Salmo 22, versículo 1 y versículos 7 y 8. Salmo 22, 1 y 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. En este versículo 1 está hablando de las palabras de Jesús en la cruz, cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento que es cargado todo el pecado de la humanidad, del hombre, es cargado sobre Cristo. Y hay un clamor de Él, y ese clamor está registrado también, porque apuntaba a su muerte. Otra cita bíblica, ahí el versículo 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Otros salmos, recuerden, donde cuando Él estaba en la cruz, la gente lo veía y Él decía: Él que salvó, sanó a muchos. Si Él, para que creamos de verdad que se baje de la cruz, para creer. Todo estaba registrado en la palabra. Tenía que cumplirse el propósito de Dios en su vida. La cruz era un propósito divino desde siempre. Otro salmo, Salmo 31:5. Dice el Salmo 31:5, dice la palabra: en tu mano encomiendo mi espíritu, y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Horas antes de morir, o instantes antes de morir, Cristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, dice la palabra. Aún los salmos apuntaban a esa muerte de Cristo. Salmo 34:20. 34:20 dice la palabra: Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Recuerden que vimos de cómo en la tradición romana a una persona cuando estaba en la cruz, ellos con un martillo le quebraban las piernas, le quebraban los huesos para que muriera con más dolor todavía, producirle más dolor. Y aquí en este salmo habla de esa muerte de Cristo, pero en este caso que los huesos de Él no iban a ser quebrados. Y se cumple la palabra también. Todo eso apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Salmo 69:21. Salmo 69:21. Dice el Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recuerden que cuando Él está en la cruz también, a Él le dan a beber vinagre, y eso lo vimos un poco en la serie o en las enseñanzas pasadas, cómo ese vinagre o eso que ellos le daban mezclado era algo como un tipo de
de analgésico, era algo que les ayudaba un poco a asimilar el dolor que sentían. Pero en este caso la Biblia dice que él no lo quiso. Él no lo tomó. Él tenía que pagar todo el precio o la paga del pecado completamente y no quiso tan siquiera tomar esto, aunque se lo dieron a que lo bebiera. En este caso. Amén. Jesús mismo, ahora vamos a ver esto, Jesús mismo también tenía bien claro su propósito al venir a este mundo. Ya vimos a través de la historia del Antiguo Testamento de cómo varios pasajes nos hablan y nos apuntaban a Cristo, a su muerte, que era el propósito. Pero aun cuando Cristo viene y nace, Cristo siendo Dios también sabía cuál era su propósito a la hora de venir a este mundo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 20, versículo 28, porque el propósito de él era la cruz. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Me dicen amén. Ok, dice la palabra en Mateo 20, 28 y dice así: como el Hijo del Hombre, aquí está hablando Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y oigan esto, y para dar su vida en rescate por muchos. Él estaba diciendo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, pero a dar mi vida en rescate por muchos. A eso vino Él. Él sabía cuál era su propósito. Es interesante, hermanos, porque nosotros cuando nacemos, ninguno de nosotros sabemos el propósito de vida. Y aún ninguno sabemos qué será de nuestra vida tampoco. Nadie sabe qué será de nuestra vida. Cuando nace un niño, hermanos, y todo el mundo va a conocer a aquel niño, la gente se alegra, se goza cuando nace un niño. Pero cuando nosotros vamos a ver a un niño o cuando ha nacido un niño, nosotros no sabemos qué va a hacer de ese niño. Según la palabra de Dios, cuando Jesús nació, ya de antemano se sabía que el nacimiento de aquel niño era el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Recuerden cómo los ángeles anuncian a los pastores y les dicen, hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Y ellos se gozaron, porque esa fue la mayor noticia que el mundo, la historia ha recibido. Ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, un niño, pero no un niño cualquiera, era el Salvador del mundo, el Salvador suyo, el Salvador mío y de aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Había nacido aquel Salvador. Recuerden cuando aún el niño nace y es llevado y presentado en el templo, cómo llega un hombre que no me acuerdo el nombre, pero él servía en el templo, y él cuando ve al niño, él dice, puedo morir tranquilo, mis ojos han visto al Salvador. Y él podía morir tranquilo. Es increíble cómo Jesús sabía a qué venía él. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, iglesia. ¿Cuántas veces, hermano, Jesús anunció su muerte? Vamos a ver cómo en Mateo está registrado, 3 veces está registrado donde Jesús anuncia su muerte. Él sabía cuál era su propósito. Es interesante, hermanos, de cómo cuando Jesús viene, es más, antes de ver Mateo, vamos un toquecito a Marcos. Antes de estar en Mateo, vamos a Marcos un momento, por favor. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1,
14 y 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, oigan las palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo de Dios se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Recuerden que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la cruz de Cristo. Él nace, Él crece, pero llega el momento donde Él empieza su ministerio y Él ahora empieza con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, ha llegado el tiempo de Dios, la hora de que yo venga para dar mi vida, para traer salvación al hombre, a la humanidad. El tiempo se ha cumplido. Ese tiempo es interesante porque desde la primer profecía mesiánica, que es Génesis 3:15, hasta el tiempo señalado en que Cristo viene, pasan más o menos 4,000 años. Hermanos, 4,000 años esperando el pueblo de Israel la venida del Mesías, que iba a morir en una cruz para traer salvación. ¿Cuánto tenemos nosotros de esperar la venida, la segunda venida de Cristo? 2,000 años. Y muchos ya no quieren creer. Muchos muchos creen que es paja. El pueblo de Israel esperó 4,000 años. Nosotros llevamos 2,000 años. Pero Él cumplió su palabra. El tiempo se ha cumplido. Llegó en el tiempo establecido. Ni antes ni después, para dar su vida. Iglesia, y créame, en Cristo va a venir otra vez por su pueblo, por sus escogidos, en el tiempo preparado por el Padre. Va a venir por nosotros. Y por eso, Maranata, el nombre de la iglesia, Cristo viene, iglesia. Maranata, Cristo viene, una palabra aramea que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá por su pueblo, por su iglesia, en el tiempo señalado. No vendrá ni antes ni después, no, en el tiempo que Dios tiene señalado va a venir. Pero nosotros debemos de estar preparados para ese día, y que no sea como el pueblo de Israel, que ellos se cansaron de esperar y se olvidaron. Aunque hoy vemos la iglesia cansada, durmiendo, y se les está olvidando de que Cristo viene. Amén. Ahora sí, vamos a ir a Mateo 16:21. Y vamos a ver aquí, hermanos, donde Jesús les anuncia una y otra vez a sus discípulos que Él tenía que morir. Tenía que entregar su vida. Para eso nació. Para eso vino a este mundo. Era el propósito. Era el propósito de Él. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra. Estoy perdido yo. 16, 21. Ok, ahora sí. Estaba en el 17. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él empieza a declararles eso. Capítulo 17, versículos del 22 al 23 también. Capítulo 17, versículos del 22 al 23 dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, versículos del 18 al 19 también. Capítulo 20, del 18 al 19, Jesús vuelve a anunciar, ese era el propósito de Él. Ir a la cruz, morir en la cruz.
Mateo capítulo 20 del 18 al 19, dice la palabra: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermano, Jesús tenía bien claro el propósito. La cruz era el propósito divino desde un principio. La cruz no fue algo por casualidad, iglesia. Era el propósito de Dios desde un principio, y lo vimos en la palabra antes. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado. Ese era el propósito. Ahora, ¿por qué? Porque ya vamos terminando. ¿Por qué? ¿Para qué ese propósito? Bueno, para la salvación nuestra, sí. Hermanos, pero si hay algo que a la iglesia de hoy se le ha olvidado y debe tener bien claro, es que si hay alguien que se le debe dar gloria y honra, es al Señor Jesucristo. Es a Él. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14. Y vamos a ver el propósito eterno de la cruz cumplido ahí. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14. Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Antes de leerlo, hermanos, vamos a encontrar, en lo que vamos a leer muchas veces o varias veces va a salir la palabra inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado. En otras traducciones de la Biblia, la palabra inmolado dice que tenía las marcas de alguien crucificado. Las marcas de alguien crucificado. Para que entiendan esa palabra inmolado, porque aquí vamos a ver el propósito eterno de la cruz de Cristo. Dice la palabra, vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 14 y dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte pregonando a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes,
y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí está el propósito de la cruz: que Cristo fuera glorificado, hermanos. Ahí hay millones de millones adorando. Ahí están los ángeles adorando a aquel Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado en una cruz. Porque, hermanos, en esta visión de Juan, hermanos, aunque no ha llegado en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, ya Dios está viendo a su pueblo redimido, a su pueblo dándole honra y gloria, alabanza al que vive, al Señor Jesucristo, por toda la eternidad, iglesia. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Él merece la gloria. Él está. Él fue inmolado por su pueblo, por usted, por mí, iglesia, para recibir honra y gloria por toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, ya la cruz estaba en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, para que nosotros fuéramos redimidos y formar Dios un pueblo para Él, un pueblo escogido, que aunque nosotros no lo vemos todavía, ya Dios lo está viendo en su tiempo, porque para Dios no hay tiempo. Y Él pudo ver, Juan pudo ver en esta visión a ese Cordero inmolado, recibiendo gloria, honra, alabanza por siempre, iglesia. Él es el Señor. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue una casualidad. La cruz era el propósito eterno del Padre, del Señor. Y si hay algo en lo cual nosotros debemos de gloriarnos, es en la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice que Él se gloría en la cruz. Si hay algo, iglesia, en cual nosotros debemos de gloriarnos, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que era el propósito eterno del Padre para salvarnos, para traer salvación y poder formar un pueblo que viva para la gloria de Él. Amén. Vamos a orar, iglesia, en esta hora. Incline su rostro conmigo ahí y vamos a dar gracias por esa cruz, que era el propósito del Padre, que era el propósito del Señor, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Imagínense por un momento esa cruz y gloríese en esa cruz. Y de gracias y de gloria. Señor, te queremos dar gracias, Padre. Te queremos dar gracias, Señor, por esa cruz, Dios. Por esa cruz maravillosa que estaba en tu propósito y en tu plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Vemos cómo tú tenías un plan maravilloso, un plan trazado, para que el ser humano tuviera salvación, para que el ser humano tuviera vida eterna, Señor. Aquellos que habíamos pecado, porque todos hemos pecado y hemos fallado delante de ti, Señor. Pero tú en tu misericordia y en tu gracia, en tu bondad, Señor, tenías destinada la cruz. Y vemos en la historia del pueblo de Israel, Señor, esa cruz. La vemos en la historia de Abraham sacrificando a su hijo, tú dándonos a tu propio hijo para morir en esa cruz. Y como tú, Señor, pusiste el sustituto, te proveíste de un cordero por nosotros, Señor, porque éramos nosotros los que teníamos que ser sacrificados y morir por nuestro pecado. Pero tú enviaste a tu hijo, Señor. Vemos cómo en la historia, cómo fue levantada aquella asta,
para que todo aquel que viera el asta tuviera vida. Y hoy es Cristo el que debemos de levantar. Hoy es Cristo el que debe ser levantado, Señor, para que todo aquel que vea a Cristo, la obra hecha en la cruz, tenga salvación y vida eterna. Es en esa cruz donde hay salvación y vida eterna, Señor. Como en los salmos, Señor, los salmistas, siendo inspirados por tu Espíritu, escribieron una y otra vez, Señor, palabras, cosas del sufrimiento de Cristo en la cruz. Como el profeta Isaías, Señor, de una forma, Señor, increíble, puede describir la muerte de aquel cordero inmolado, Señor. Un cordero sin mancha, sin contaminación, pero que tenía que ser degollado y ofrecido por nosotros. Como Cristo a la hora de nacer tenía bien claro su propósito, dar la vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y como vemos ese propósito eterno cumplido en Apocalipsis, Señor, un día, esa visión de Juan, Señor, un día será una realidad para tus hijos. Un día será una realidad para los que hemos creído. Y vamos a ver el cordero inmolado, tomar ese libro, aleluya, y recibir honra y gloria, Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque toda rodilla se doblará delante de ti un día, y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos y nos gloriamos en esa cruz, Señor, que trajo muerte, pero también vida eterna a los que hemos creído en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?